Todo lo que he visto y he oído desde que he entrado en la bodeguilla me ha producido, lo digo sinceramente, una gran nostalgia de otros tiempos en que la cultura y la literatura, la música, la actividad cultural causaba una mayor ilusión y era un instrumento de lucha en favor de la libertad, de la democracia, de los valores esenciales de los individuos, de las personas, porque este marco tiene ese sabor de los primeros años de la transición de la democracia, cuando se restaura la democracia de España, y el hecho de un ateneo cultural llevado por personas voluntarias para dinamizar la cultura, la verdadera cultura democrática y progresista, todo eso me da la impresión de que se está perdiendo en este país. Se está perdiendo y ahora la iniciativa privada casi no tiene cabida en una sociedad donde lo que prima es el escaparatismo, los actos con una gran retórica, donde hay canapés, croquetas y donde la gente va a alegrar y a hacer su trabajo y se pone impaciente cuando el acto dura más de lo que estaba previsto y cuando se dicen cosas que nadie quiere oír ya. En ese sentido, agradezco al Ateneo Cultural de Jerez que esté vivo, que esté programando estas actividades al margen de lo oficial y también agradezco que me hayan invitado esta tarde para hacer este merecido, siempre merecido homenaje a Rafael Alberti. Y la nostalgia, otra nostalgia que he sentido es al ver las imágenes de Rafael, de María Teresa, de Aitana, de Luis García Montero, de Brian Morris, de oír las voces de Ángel González, de Benjamín Prado, de Luis García Montero, de Felipe Benítez Reyes, recitando los poemas de Rafael. Rafael siempre fue un planeta con luz propia, un planeta muy importante en el panorama cultural de nuestro país y yo creo que en el panorama cultural de la tradición hispánica. Un poeta muy importante que brillaba con luz propia y que alrededor siempre ha tenido satélites importantes. Si fuera la luna, Venus podría ser María Teresa León y desde luego las otras estrellas que siempre la han rodeado, empezando por su hija y por una pléyade de poetas que han sido sus seguidores y que han sido sus discípulos y que por lo tanto se puede decir que han creado escuelas y por eso ahora están transmitiendo ese mensaje de afecto y de admiración profunda por la figura y por la obra de Rafael Alberti. Yo me considero un discípulo modesto de Rafael Alberti, al que conocí. Tengo que hablar poco, pero podría hablar 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque traté mucho a Rafael Alberti. Lo conocí en 1977. Voy a contar para empezar una pequeña anécdota. En 1977 yo era corresponsal del diario El País en la provincia de Cádiz y el partido, como se llamaba entonces, hoy al Partido Comunista no le llama a nadie el partido, porque va a desaparecer, si no ahora, dentro de poco. El Partido Comunista en aquella época era un partido importante y todos le llamábamos el partido, por antonomasia. El partido convocó a todos los medios de comunicación a la estación de ferrocarril del puerto de Santa María, porque Alberti llegaba en el Talgo a las 9 o 9:30 de la noche, no me acuerdo bien, que venía por primera vez a Andalucía desde que marchó pues antes de la Guerra Civil. No había regresado, estaba en el exilio. Pocos días antes llegó a España, esa foto que habéis visto bajando de un avión
con una chaqueta azul cruzada. María Teresa León venía detrás, ya venía bastante enferma, murió enferma de Alzheimer, pero ahí todavía se ve una María Teresa envejecida, sonriendo, y yo creo que muy bien sin saber ni dónde estaba. Porque me acuerdo que Rafael, cuando iba a verla a una clínica de Majadahonda, donde ella estaba muy enferma y con la cabeza completamente perdida, le decía, ella creía que había estado la noche anterior en un baile de Alfonso XIII. El padre de María Teresa era un militar de alta graduación en la corte de Alfonso XIII. Bueno, pues cuando yo llegué al puerto de Santa María con un cuaderno y un bolígrafo, estaba maravillado de poder recibir a Alberti como corresponsal de prensa, porque nos habían dado un trato distinto, ¿no? Allí había miles de personas y el Partido Comunista nos había puesto a todos los corresponsales de prensa y periodistas en un lugar preferente de la estación. Pero ya sabéis lo que pasa en la estación del puerto, que era pequeña, muy pequeña, ahora la han agrandado, y el vagón de Rafael quedó allí, perdido, en las afueras de la estación, con lo cual el secretario provincial del Partido Comunista y su señora, que le llevaban un ramo de flores, se quedaron en medio del andén con el ramo de flores y esperando a Rafael, porque la gente en tropel corrió hacia las afueras de los andenes a recibir a Rafael. Cuando Rafael, él venía con guardaespaldas, el partido le había puesto guardaespaldas porque todavía estaba en peligro su vida. Había una derecha que no le perdonaba todo lo que significaba. Y cuando, claro, los periodistas lo único que pudimos hacer es meternos en unos coches, nos dijeron que teníamos que ir al el Hotel Caballo Blanco, que también ha desaparecido, porque allí Rafael iba a hacer una rueda de prensa. Pues bien, cuando Rafael Alberti llegó al Caballo Blanco, ya iba cabreado. Iba cabreado porque en la explanada de la estación, por poco lo matan, todo el mundo quería besarlo, abrazarlo, empujarlo, zarandearon el coche, y no era por eso, porque eso le asustó un poco, ¿no? Como a cualquiera nos podría asustar ese tipo de admiración, sino porque al pasar por delante de unas bodegas que había allí en la entrada del puerto, creo que serían las bodegas Terry, encontró una pintada enorme que ponía Rafael Alberti, asesino de Lorca. Entonces dice que volver a su tierra después de 50 años y encontrarse con ese mensaje de odio, pues le puso muy nervioso y estaba bastante enfadado con el Lorca, ¿no? Bueno, desde aquel día a Rafael Alberti lo he tratado mucho, primero como corresponsal de prensa, también como poeta en ciernes, que era yo entonces, y también como camarada dentro del Partido Comunista, al que yo también pertenecía en aquella época. He ido a muchos mítines suyos, a muchas lecturas a muchas lecturas poéticas, a muchas reuniones durante la campaña electoral de aquel año como diputado de Cádiz, y bueno, y luego sucesivamente hasta que murió, pues lo he visto en muchos sitios, en su casa en Madrid, cuando venía al puerto, en la casa del puerto, en el hotel Puerto Bahía. Él ha estado en mi casa, y luego pues tuvo el detalle de nombrarme patrono de su fundación, una fundación que la Diputación mantuvo durante varios años, con unos congresos magníficos. El hispanista Brian Morris, que habla ahí, un hispanista norteamericano, vino a uno de los congresos, y todo esto duró hasta que, por acuerdo mutuo, cuando ya el Ayuntamiento del Puerto de Santa María tuvo habilitado un local apropiado, todo el legado de Rafael y la fundación se disuelve en la Diputación y se crea finalmente en el Puerto de Santa María. Y eso coincide con su segunda boda con María Asunción María.